Pues igual yo sé que ustedes en geología tienen un primer acercamiento a las fallas y de hecho, lo que supongo que llegan acá es como que existen tres formas básicas de falla o tres mecanismos básicos. Y la idea es que lo tratamos como unos bloques, ¿no? Unos bloques deslizantes que pueden tener un comportamiento. Cuando este baja para acá, le llamamos falla normal. Cuando sube respecto al otro, es una falla inversa. Y cuando lo vemos desde arriba, obviamente es una falla de rumbo, ¿no? O falla de cizalladura, más bien es falla de rumbo en el lenguaje geológico. Entonces, básicamente son esos tres y obviamente las combinaciones que pueden darse, porque una falla no es una sola estructura. Entonces, esos primeros conceptos que ustedes ya tienen, entendemos que ustedes ya tienen, la idea es cuantificarlos un poco, ¿cierto? Y para eso, vamos a comenzar. Les habíamos hablado en la clase anterior del libro de Hakon Fossen, ¿no? Este libro de geología estructural. Pues bueno, de ahí ya no les voy a mostrar todo el libro, pero una pequeña imagen de geodinámica para entender qué es lo que queremos hacer. Ya, entonces esto. Entonces verán, ¿no? Esta imagen es la imagen del libro, ¿no? De Hakon Fossen. Esto, ¿de acuerdo? Está en el capítulo de las fallas. Por el momento nos vamos a concentrar solo en los tres dibujos de arriba. Abajo hay otros tres, ¿no? Pero si ustedes ven los tres dibujos de arriba, aquí dice, ¿no? Falla normal, falla en strike slip o falla de rumbo y falla de empuje o falla inversa, que también le llamamos, ¿no? Bueno, truth fault, strike slip y normal fault. ¿De acuerdo? Tres tipos fundamentales. Que lo primero, como digo, que tenemos que tener es claro, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí, se ve como una especie de bloques que se mueven el uno respecto al otro. Y generalmente hay la idea de que pues, las fallas se deben estudiar simplemente como un proceso de movimiento de bloques, ¿no? Pero la advertencia inicial es que no es así. En realidad, en la falla hay un proceso de deformación, ¿no? Que es algo que cuando hacemos estos movimientos así, no lo vemos, ahí simplemente hay desplazamiento, no hay deformación, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que esto es una idealización. En realidad lo que sucede cuando hay este movimiento es que esto se deforma, ¿no? Hay una deformación y no es que tenemos este desplazamiento de esta manera. Entonces, lo primero que hay que cambiar, ¿no? Pensar que las fallas simplemente son bloques que se mueven uno respecto al otro. ¿De acuerdo? Ustedes ven ahí. Hay escalas en las cuales eso funciona, de considerar como bloques que se mueven respecto al otro. Son la escala de las placas tectónicas. ¿De acuerdo? Cuando la gente estudia la dinámica de las placas, es suficiente, debemos considerar que son unos casquetes esféricos que se mueven uno respecto al otro y que las componentes de deformación son muy pequeñas, ¿no? Entonces, es una escala, pero en la escala de las fallas, aquí sí interesa la deformación. Hay una deformación que se produce en la corteza. Y esa deformación viene obviamente por unos esfuerzos que se han producido. Entonces, ustedes ven ahí los esfuerzos. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Recuerden que esto habíamos hablado cuando habíamos dicho los esfuerzos. Estos 1, 2, 3 son los ejes principales. Entonces, recuerden cuál es la idea de los ejes principales. Es que nosotros nos hemos puesto en un sistema de coordenadas en el cual los esfuerzos de cizalladura se hacen cero y solo tenemos esfuerzos normales. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, ese 1, 2 y 3 lo podemos llamar X, Y, Z. No hay problema. De hecho, eso lo vamos a hacer porque, pues, como digo, así está en el libro este de geología estructural, pero en el nuestro de dinámica, pues, le llama X, Y, Z, pues, para mantener el sentido, no lo confundieron. Este será, la dirección esta le llamamos y luego, pues, bueno, la una o la otra pueden ser la X y la Z, ¿de acuerdo? La otra cosa que también les pido que observen en estos gráficos es que estas flechas que representan los esfuerzos, ¿verdad? No son vectores, son esfuerzos.
Por eso son doble flecha, ¿no? Si ven este y esto, es una forma de tratar de representar el esfuerzo, ¿no? En estos casos, ustedes ven, todos son esfuerzos compresivos, 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 ¿no? Por las direcciones que veríamos. Y eso también vamos a tener muy en cuenta porque pues, va a depender mucho de los signos que tengan estos esfuerzos, ¿de acuerdo? Pero además de eso, ¿no? Y eso es lo principal que deberían alcanzar y ver en este gráfico, es que estas flechitas que ha dibujado el autor aquí, no están como quiera, ¿no? O sea, no tienen el tamaño que sea. Bueno, primero tienen un color para diferenciarlas, pero si ustedes se fijan, el tamaño es diferente. Por ejemplo, en esta flecha roja es mucho más grande que la verde y la verde es mayor que la amarilla. En esta, la roja es mayor que la verde y mayor que la amarilla. Y en esta, la roja horizontal es mayor que la verde y mayor que la amarilla vertical. ¿De acuerdo? Entonces, esos tamaños de esas flechas no son una consecuencia de la perspectiva del dibujo y que no, el autor no tenía nada mejor que hacer que ponerse a dibujar flechas de tamaño diferente, sino que son características geodinámicas y por lo tanto cuantitativas de las fallas que nosotros debemos conocer, ¿no? Porque, como les digo, generalmente aquí, pues, no, pero es que esto es obvio, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que este bloque baje, este esfuerzo debe ser mayor, ¿no es cierto?, que los otros que están, por ejemplo, que el amarillo que está sosteniendo. ¿Eh? Y vamos a decir, bueno, está bien, entendemos que para que esto baje, este bloque baje en una falla normal, este esfuerzo vertical debería ser mayor. Pero ¿cómo entonces deducimos que este esfuerzo lateral, sigma 2, es mayor que el sigma 3? ¿Sí ven? Lo mismo acá, ¿no? Claro, para que el bloque suba, entonces el esfuerzo horizontal, el rojo, tiene que ser mayor que el esfuerzo vertical, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la característica respecto a este sigma 2? ¿Qué tiene que ver este sigma 2? Entonces, si solo nos redujésemos a dos dimensiones, pues diríamos, no, esto se puede analizar sin necesidad de elasticidad y para qué nos complicamos tanto con tantas ecuaciones, que les digo, es el, el, la opinión a veces de muchas personas, ¿no? Y es el caso, pues cuento la historia. Yo presenté, por ejemplo, esto, justamente esta clase que vamos a ver ahora, como clase demostrativa, cuando hubo un concurso aquí en ICAM, y los comentarios fueron bastante negativos de la gente, ¿no? Del jurado, pero verdaderamente negativos, diciendo que esto que les voy a mostrar no tiene una relación con las geociencias, ¿no? Entonces, pareció bastante descabellada su opinión, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Así es el mundo de la academia, ¿no? Puede haber hay opiniones y no opiniones. Entonces, eh, pues digo, no, esto obviamente, por eso empiezo mostrándoles este gráfico, porque si vamos directo a las ecuaciones, pues como la gente dice, no, pues eso son solo ecuaciones. Por eso prefiero mostrarles ahora, empezar por este gráfico de un libro de geología, ¿no? Que no es solamente física lo que estamos viendo, ¿no? Sino que es una geología. Obviamente la diferencia, y esa es la diferencia, es que por ejemplo en el libro este de geología estructural, les dibuja, ¿no? Les pone estos dibujitos eh, y pone estas flechas de colores, pero obviamente nunca explica por qué estos valores, ¿no? Porque este rojo es mayor que el verde es mayor que el amarillo, aquel rojo es mayor que el verde, mayor que el amarillo. ¿Sí ven? Es, eh, eso es lo que nosotros tenemos que demostrar, ¿no? Desde la teoría de la elasticidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que las fallas son fenómenos elásticos y que no podemos reducir este problema al problema de dos bloques que se mueven, ¿no? O sea, esta idea de los bloques, así, o lo que sea, eso está bien para la materia inicial, o sea, para la geología, ¿no? Ustedes empiezan a ver la geología en segundo semestre, o no sé si lo vieron en tercero, como esos cambios de malla, pero si la vieron en segundo o en tercero, pues ahí sí, ¿no? Cuando uno empieza, le empiezan a explicar esto de las fallas, entonces, bueno, tener como unos bloques, pero ya vamos a ver que hay una dificultad adicional para entender este problema de las fallas, ¿no? Y bueno, también puede ser de cómo uno quiera estudiar una vez más esto, ¿no? Porque, les digo, se puede hacer desde el punto de vista cualitativo, pero, y eso también vale la pena insistir, ¿no? Que
tal como está nuestro sílabo de geodinámica, eh, es un sílabo que requiere una parte cuantitativa, ¿no? Es decir, un conocimiento al menos básico de la teoría de la elasticidad para entender estos procesos de fallamiento, ¿de acuerdo? Tal como lo entendimos en la parte eh, de los plegamientos, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco es cuestión de, como digo, cada profesor de la materia como se le ocurra, ¿no? Por eso precisamente hay un sílabo, ¿cierto? Hay un sílabo, hay unos temas que hay que ir topando. La diferencia, claro, puede ser que cada profesor se, se, se demora más o menos en los temas de acuerdo a lo que considere. Eso sí, tampoco se puede, pero hay que ver esos temas, ¿no? Y eso obviamente es un proceso que es la revisión del sílabo por parte de los alumnos, que es algo que todavía no hemos podido hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, este semestre, si ustedes querían revisar, pues, pero necesitábamos que firmen, pero no se les puede obligar a que tenga firma electrónica. Pero bueno, es algo que el momento que regresemos a las aulas es la primera tarea que ustedes deben asumir, ¿no? Precisamente. Ahora, yo sé que cuando hacen la evaluación de los profesores, nos hacen la evaluación, pues ustedes, hay una parte que dice, ¿no? El profesor cumple, no cumple el sílabo. Bueno, esa es una primera apreciación. La revisión del sílabo es delegar a un compañero, generalmente se delega a un representante del curso, y el representante del curso hace un informe indicando qué temas se han tratado o no se han tratado en el sílabo, ¿no? Y ese informe obviamente se remite al consejo de la facultad para que sea analizado, ¿no? Porque claro, o sea, obviamente ahí cuando hay estos procesos de evaluación a los profesores, bueno, uno como es anónimo, pues bueno, pero cuando le toca hacer esto a un representante estudiantil, el representante estudiantil siempre tiene un poco siempre hay un temor, ¿no? De evaluar a una autoridad superior. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sí, bueno, eso puede tomar represalias contra mí. No, por eso obviamente es un proceso en el cual está acompañado por el consejo de carrera. Y ese es como les digo, es un tema que ustedes también deben ir tomando en cuenta en los semestres que les quedan, ¿no? El hacer una evaluación, un seguimiento del sílabo por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y de hecho es más complejo el proceso, ¿no? Es decir, primero hay que hacer un seguimiento a mediados del periodo para comunicarle eso al profesor, para que el profesor, si no está cumpliendo a determinados temas, haga los correctivos respectivos. Entonces, claro, eso generalmente a los profesores no les gusta que les evalúen los estudiantes, ¿no? Eso siempre causa convenientes. Y no es que el estudiante no me esté evaluando bien, porque no es buen estudiante, saca una nota baja conmigo. Siempre puede haber, pero eso tampoco es una elección de la universidad, por si acaso. No es que a la ICANN se le ocurrió que hay estas evaluaciones, ¿no? Esas evaluaciones de sílabos son una cosa que está obligada ahí en el CAS, perdón, en el CEACES, en el Centro de Evaluación en de la calidad académica del Ecuador. ¿Sí? Entonces, cuando a la universidad le vengan a evaluar, le van a controlar ese parámetro. ¿Sí? ¿No? Decir, a ver, los estudiantes hicieron la evaluación del sílabo o no hicieron. No hicieron, bueno, ahí tienen un punto menos. ¿Sí? Entonces, si ven, no es cuestión de que a alguien se le ocurrió que no, hay que hacer. Lamentablemente, todavía no se puede implementar. ¿No? Pero les pongo en consideración ese problema también, ¿no? Porque, les digo, ¿no? Después hay siempre esta idea de que por una parte, hay una libertad de cátedra, ¿de acuerdo? La diferencia en la universidad, y además es el fundamento de la universidad. Pero por otra, dentro de esa libertad hay la obligatoriedad de cumplir ciertos temas, ¿no? De ver ciertos temas, ¿no? en la, en la formación, ¿de acuerdo? Para que no suceda lo típico, que decir, bueno, este tema le mandaron a preparar o este tema no se alcanzó a ver. Puede ser que por algunas razones no todos los temas se alcancen a ver. Ustedes ven aquí mismo, decimos, no tenemos la misma cantidad de horas y por lo tanto siempre algún tema lo vemos con mucha más profundidad que otros temas, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos esos ejercicios de las placas, en el primero pues dedujimos todo, pero ya en el segundo solo vimos la ecuación, en el tercero vimos ya el resultado. ¿Sí? Entonces,
pero sí al menos se necesita ir pasando por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué? Les digo, ¿no? Estos sílabos y sobre todo estos nuevos sílabos que tenemos ahora eh, son creados en base a una reforma y a un consenso entre los profesores que estamos actualmente en la carrera, ¿no? Entonces, estamos todos seguros de que los temas que se han puesto han sido revisados por otros profesores, ¿no? No es que cada uno dijo, a ver, el profesor acá de hidrogeología, por ejemplo, se le ocurrió dar estos temas, ¿no? O sea, él obviamente puso una propuesta, pero los otros profesores lo revisaron. ¿Sí? Y pues se llegó a un acuerdo, si por ejemplo, mira este tema que está aquí, mejor pasémosle a esta materia para llegar a que se distribuya mejor y sobre todo no hay el problema de que haya temas que se repitan 2, 3 veces en, en diferentes materias, ¿no? Entonces, eso que tenemos actualmente es unos sílabos mucho más estables, ¿no? Entonces, eso, y eso también es, por ejemplo, lo que les digo, esto de lo que sucedió en esta clase demostrativa que les estoy contando. Ese es otro tema que ustedes también como estudiantes deben tener en cuenta, ¿no? Porque cuando hubieron estas clases demostrativas, a los estudiantes se les invitó, se les dijo, miren, esto es una responsabilidad de ustedes, ustedes tienen que ir a esas clases demostrativas, pero obviamente el estudiante dice, no, es que como mi calificación ahí no cuenta, yo no puedo calificar, yo, ¿para qué vamos a ir? Entonces, bueno, van a ir para justamente tener estas ideas, ¿no? Si miren, se presentaron estos profesores a los concursos, vi la clase de este profesor, vi la clase de este profesor, sí me parece. Entonces, con eso ustedes ya están dando una validez a los procesos de la universidad. Y eso lamentablemente los estudiantes no hicieron, a pesar de las... Porque no era su obligación, si ven, ahí es algo personal, porque por ejemplo, esas clases de los concursos son abiertas. De hecho, cualquiera puede ingresar. Obviamente, cuando van a hacer la calificación el jurado, pues ahí sí les van a pedir, por favor, que salgan, ¿no? Que salgan para que el jurado pueda tranquilamente deliberar y poner las calificaciones. Es lo mismo que las defensas de tesis, ¿no? Por suerte, hasta ahora, digamos, hemos tenido la suerte, o digamos, el trabajo se ha reflejado en que todos los estudiantes que se han presentado a defender sus tesis, eh, todos han sido aprobados, ¿no? Ha habido unos que no lo han sido, pero no por problemas académicos, sino porque, bueno, como siempre, la universidad que va recién naciendo tiene algunos fallos ahí, pero ya son digamos, de documentos, ¿de acuerdo? Y por alguna razón, algún estudiante se le dijo, mire, en este momento no le podemos dar el grado, entonces, pero no era porque la tesis estaba mal o porque había algún problema de científico, ¿no? Sino que eran, pues, ay, perdón, sino porque era, pues, un problema más de documentos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso les insisto, uno de los otros problemas que pueden surgir a ustedes como estudiantes es que a veces a un estudiante determinado, los profesores en el jurado le dijeron la famosa frase, ¿no? Le levantaron el grado, yo no sé por qué tienen esos términos tan, simplemente pues no se graduó, bueno, le levantaron el grado. Esos procesos son públicos, deben ser públicos. Cuando hay defensas de tesis, todo el mundo tiene que entrar, porque ahí dice clarito, ¿no? O sea, a la defensa pública, obviamente pues no se puede meter a 100 personas, ¿no? Pero al menos que vaya un representante de estudiantes a ver. Yo, por ejemplo, cuando los estudiantes que han trabajado conmigo han hecho las defensas, yo siempre he invitado a otros estudiantes para que vayan justamente a ver, a constatar, para que si hay estos problemas, ellos también tengan una opinión, ¿no? Porque así se va construyendo la universidad. Si no, esto es como un colegio grande nada más, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Aquí es la responsabilidad de los universitarios es fundamental. Entonces, ese es otro proceso que ustedes deberían también pensarlo, asistir a las tesis. Obviamente ahora, pues, difícil, ¿no? Porque no podemos, como se hace virtual, no podemos invitar a muchas personas, eh, sobre todo porque como es un proceso bastante meticuloso, aquí ustedes no hay problema, ¿no? A veces llegan atrasados y empiezan a entrar, no sé si han visto.
y todas esas entradas quedan grabadas ahí, ¿no? Pero bueno, ahí, ¿qué problema tenemos? Pero cuando se hace eso, pues no vale, ¿no? Porque tiene que quedar como un registro ahí de video de eso. Así que ese es uno de los detalles. Tampoco se puede conectar a muchas personas para que sea bien ágil la conexión. Pero se espera, digamos, que ya las siguientes, y por eso les cuento esto, que las siguientes tesis que vengan ya en pocas semanas ya sean con una defensa presencial en la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo sé que algunos no están aquí en Tena, pero hay otros que sí. Entonces, piensen en eso, ¿no? De que pueden asistir a las defensas de sus compañeros. Por ejemplo, ha habido siempre una idea de que deberíamos hacer más seminarios divulgativos de ciencia. Bueno, esos son los seminarios divulgativos, ahí es la discusión, ¿no? De los temas de investigación de sus compañeros. O sea, como digo, eso no se está dando. O sea, yo sé porque justo empezamos nuestras defensas con la pandemia, entonces tocó empezar a defender así por Zoom, pero ya una de las cosas que tenemos que regresar, que hemos regresado, son las tesis, así que las defensas también ya tienen que ser en lo posible, porque obviamente hay algunos profes que tampoco están aquí, alguna cosa, pero en lo posible las defensas tienen que ser ya presenciales, ¿de acuerdo? Entonces, invitarles también para eso, para que estén al tanto de que si hay una defensa de tesis de sus compañeros, esa sea pública, ¿no? Y que ustedes puedan asistir. Además, tampoco va a entrar 50 personas por las condiciones en las que estamos, pero que vengan 2 o 3 estudiantes. Sobre todo a ver la, es como les digo, es un seminario eso, es un seminario de investigación. Entonces ahí van a ver las preguntas que los profesores le hacen. Ustedes mismos ya van a tener una experiencia, si mira, si han sido las defensas, de estas cosas les preguntan, así se debe responder, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí ven? Esos detalles nos está faltando. Pues ustedes justo van a llegar ya al momento en que, eh, digo, deberían pensar en asistir, ¿no? Tanto a esas defensas de tesis y como les digo, si hay concursos después a estas clases demostrativas, porque si no, ustedes saben, ¿no? Ahorita uno de los conflictos más grandes que tenemos ahí en la universidad se genera por eso, así que hay que asistir, hay que o sea, participar, hay que participar, o sea, porque si no, pues sí, virtualmente, bueno, por las redes sociales también se participa, pero ya, o sea, hemos estado un año participando por las redes sociales, ahora como que algunos ya han de haber regresado a la universidad a vacunarse, no sé cuántos, pero algunos. Eh, Así que, pues ya, ¿no? Es cuestión de, como digo, de ingresar también o de volver un poco a poco a la vida presencial universitaria. Así que tengan en cuenta, como les digo, estos temas. Es importante también insistirles porque, como digo, a veces eh, no a todos les llega la información. Entonces, se puede aprovechar también estos momentos, estoy buscando las hojas, para que se pueda avanzar, ¿no? Estos temas, como digo, todo eso es parte de la formación universitaria. Sí, sí, me hay una pregunta adelante mientras busco los elementos de la clase, el resto. Es una pregunta rápida, profesor. Sí, sí, ¿En 2 semanas se acaba este curso, entonces, este módulo, con usted? sí, son 5 semanas, ¿no? Entonces, por eso les digo, ahorita estamos terminando la tercera semana y pues, como ustedes ven, vamos aparentemente bien en el tiempo, ¿no? No hemos tenido ninguna clase perdida, que yo procuro que nunca suceda, que es lo grave. Y sí, tenemos 2 semanas más, ¿no? Para ver los temas que nos quedan, que serían fallas, que comenzamos hoy, o sea, todo lo que es fallas y terremotos. Y luego el tema final, que es la unidad final, que es la dinámica del manto, ¿no? Que son ecuaciones de fluidos. Ahí dejamos un poco las ecuaciones del sólido para ir a la de fluidos. Nada más que se me acaban de perder, perdón, perdón, ya dejé al otro lado. No, estaban por acá. Listo. Entonces, lo primero, como decimos, para estudiar esto de las fallas, ¿no? De todas maneras, volvemos a estudiar siempre, utilizar la
la palabrita en inglés, aunque bueno, aquí la sonoridad es cercana, ¿no? Siempre pueden acordarse de esto. Las fallas, de manera similar, verán que cuando acabamos de estudiar los plegamientos, el plegamiento es un proceso, digamos, un poco más complejo que el de la falla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerdan que decíamos que de entrada nosotros no podemos decir que en el plegamiento la deformación en este eje sea cero. ¿Sí? De entrada no es cero. La asumimos luego que es cero porque es mucho más pequeña en relación a las otras deformaciones, a las otras deflexiones que se producen. ¿De acuerdo? Entonces, las ecuaciones son un poquito más complejas. Después simplificamos por eso. Pero en el caso de la falla sí es directo, ¿no? Entonces, es un caso de deformación bidimensional. Bidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿se acuerdan las deformaciones? Teníamos E1, E2, E3. Pues bueno, una de ellas tiene que ser cero en la falla. Bueno, en este caso, supongamos que E3 es cero. Esto se refleja cuando tenemos esta visión de los bloques. ¿Cuál de estas deformaciones sería cero? En esta dirección, en la dirección vertical, no es cero porque ustedes ven que cambia. En la dirección horizontal, esta dirección horizontal, ¿sí? También hay un cambio de deformación, si ven hay un movimiento. Estaríamos asumiendo que en esta dirección, la dirección perpendicular, la deformación es cero. Entonces, es una forma de modelar este fenómeno, ¿no? Que como les digo, en principio parece que son dos bloques que se mueven uno respecto al otro. Bueno, en realidad es un caso de deformación 3,0. Es decir, ustedes ven esto, como esta cosa de aquí. Esta distancia de acá, aquí, esta no cambia, ¿no? ¿Sí ven? Esta no hay deformación. Lo mismo acá, ¿no? Tenemos este bloque, esta distancia no va a cambiar. Pero en cambio, las otras dos, la estructura en las otras dos, las distancias y por lo tanto las deformaciones sí van a cambiar. Entonces, ¿ven? Es cómo nosotros modelamos esto, que en principio parecen dos bloques que se mueven. No, en realidad es el caso de deformación bidimensional. Y para eso tenemos otra vez volvemos a nuestras 6 ecuaciones. Podemos, por ejemplo, reemplazar en la ecuación 3 del segundo grupo que me dice que 1 sigma. En las ecuaciones teníamos con 1, 2 y 3 o con X, Y, Z, no me acuerdo, ¿no? 1, 2 y 3, profe. Sí, con 1, 2 y 3 era, ¿no? Entonces, todos cambiemos, era 1. Sí, está bien, ¿no? 1, 2 y 3. Nada más que para acordarnos qué ejes estamos diciendo. Entonces, este eje le estamos llamando Y a este X y a este eje que está perpendicular, el eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, este E3, ¿ustedes quieren? Para estar claros cuál corresponde a cuál. Entonces, el E1 sería mi EX. El E2 sería mi EY. Y el E3 sería mi EZ. ¿De acuerdo? 3 igual EZ. Entonces, nuestra ecuación que teníamos con 1, 2 y 3, la podemos escribir con X y Z, ¿no? Entonces, Z sería menos nu sobre sigma X menos nu sobre sigma Y más sigma Z. ¿Para qué me sirve esta ecuación? Bueno, estoy diciendo precisamente que en las fallas esta deformación en esta dirección siempre va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, 0 es igual
Inclusive aquí puedo sacar de una vez factor común. Me queda nu sigma x menos nu sigma y más sigma z. Esto pasa a multiplicar, se hace 0. Esto está negativo, pasa a sumar. ¿Qué puedo despejar de aquí? Pues bueno, llego a que sigma z ha sido igual a nu, que multiplica a sigma x más sigma y. ¿Qué es la condición que voy a utilizar para un caso general de deformación bidimensional? ¿De acuerdo? ¿Eh? Esto que acabo de encontrar acá lo voy a relacionar con los deviatóricos. Entonces recuerden que hay deviatórico en X, deviatórico en Z. ¿Recuerdan? Perdón. Entonces lo mismo que está con esto, puedo escribir como deviatórico. El deviatórico en Z es igual a nu por el deviatórico en X más el deviatórico en Y. Entonces verán, esto hasta aquí es para cualquier deformación bidimensional. Puede ser una placa de metal, de concreto, de lo que sea. Pero acá ya vamos a aplicar directamente a la corteza, ¿no? Perdón. Y se acuerdan, en la corteza habíamos dicho que tenemos esfuerzos laterales, que son los esfuerzos tectónicos, que son los que ocasionan la componente deviatórica. ¿De acuerdo? De todas maneras, vale recordar esos conceptos porque son los conceptos claves en la corteza terrestre. Verán que una vez más, ¿no? Aquí a veces, bueno, podríamos decir directamente que estamos trabajando en toda la litosfera y ahí hay, bueno, todavía dudas, ¿no? Que dice que las fallas no se pueden propagar hasta la litosfera. Generalmente cuando hablamos de estas fallas, son fallas que las consideramos en corteza, ¿no? Hay fallas más profundas que se van hasta la litosfera, pero esas generalmente no interesan, ¿no? Aunque a veces pueden ser bastante activas, sobre todo en las zonas de subducción, ¿no? Hay unas fallas que a veces generan unos enjambres sísmicos, ¿no? Que no son como el que está sucediendo, porque todavía hay algunos sismos en Manabí, pero no sé si ustedes se acuerdan, hace unos, en enero de este año mismo, hubo un enjambre, no me acuerdo, en Esmeraldas, en la zona de Esmeraldas, en cambio en el cañón submarino del río Esmeraldas, y ahí precisamente era una de estas fallas profundas que se da en la subducción, que es una falla de splay, que pues van hasta la litosfera, ¿no? Pero que no es directamente la subducción, ¿no? Es otro fenómeno, ¿no? La subducción es el contacto entre las placas, pero dentro de esas pues, hay pedazos que se rompen y generan unas fallas profundas. Entonces, sí, las fallas pueden ir hasta la litosfera, ¿no? Pero generalmente cuando estamos en este análisis solo nos interesa la corteza, ¿de acuerdo? Nos interesa la estructura de las fallas en corteza. Entonces, por eso hay que hacer esa aclaración. Entonces, en la corteza terrestre hay esfuerzos tectónicos laterales, ¿no? ¿Verdad? Que generan los deviatóricos sigma z. Ahora vean otra cosa, ¿no? Aquí ya no estoy poniendo la doble comilla. Z, Z, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué no pongo sigma y, y? Porque estamos en los ejes principales, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en los ejes principales entiendo que las componentes de cizalla son cero, ¿no? La XY, la XZ, la ZY son cero, ¿no? Por eso estoy simplificando y no estoy poniendo el ZZ y, ¿no?
generan los deviatóricos Z y X. En cambio, en la dirección vertical no existe deviatórico, ¿no? Entonces verán que esta es una concepción general de cómo funciona la corteza, ¿no? ¿De acuerdo? Existen deviatóricos solamente en las direcciones horizontales. En cambio, en la vertical, vemos que no hay deviatórico, ¿no? Todos los esfuerzos tectónicos son horizontales. Por lo tanto, eso quiere decir que mi deviatórico, verán que obviamente aquí tendrán cuidado porque en las X, Y, Z, ¿no? El libro escoge llamarle Z, Y a la dirección vertical. A veces en muchas venimos siempre con la idea de que Z es la dirección vertical. Bueno, eso no por eso no hay que aprenderse por las letras, sino por los conceptos. Entonces, esto me dice que el deviatórico en Y vale 0. Y finalmente, con eso llego a la relación que me va a servir, ¿no? Entonces reemplazo aquí y lo que encuentro es que el deviatórico en Z lateral ha sido igual a nu por el deviatórico en X. Esto le voy a subrayar no con rojo porque es una fórmula, pero pues como vamos a utilizar esta después. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula que nos va a servir para analizar el fenómeno de las fallas. Entonces, que viene de algunas asunciones que hemos ido haciendo, ¿no? Entonces, la idea, una vez más, no es simplemente escribir la ecuación final, sino realmente poder analizar los diversos procesos que van apareciendo aquí. Entonces, ¿cómo utilizo esa ecuación? ¿No? Pues vean que estamos claros. Como les digo, este es un concepto fundamental, ¿no? Está escrito ahí, es una concepción básica de cómo funciona la corteza a nivel elástico, ¿no? Como pensamos siempre en la corteza a nivel elástico. Entonces, con esta primera simplificación de nuestras ecuaciones, podemos pasar a estudiar, aquí la más fácil de todas es la falla inversa. Generalmente en español lo conocemos así, pero en inglés más bien le conocen como falla de empuje, ¿no? Thrust fault. ¿De acuerdo? ¿Qué es cuál? Bueno, esta, ¿no? Tenemos este bloque acá y este bloque sube, ¿no? Sube hacia acá porque obviamente hay una compresión, ¿de acuerdo? Ah, verán otra cosa, ¿no? Aquí hemos dicho que los esfuerzos laterales obviamente pueden ser, o sea, son laterales, pero no hemos dicho que pueden ser, vamos a ver que pueden ser a veces compresivos o extensivos, ¿de acuerdo? Es lo que da lugar a los 3 tipos básicos de fallas que tenemos. ¿Cómo estudiamos esto? Pues hagamos un pequeño esquema de lo que sucede. Ponemos que tenemos este bloque de esta manera, este bloque aquí de una sola, este bloque así, y por acá, entonces lo que tenemos son un empuje acá. Y obviamente esto conlleva que hay un movimiento, ¿no? En esta dirección, ¿no? Este bloque va a levantarse ahí. Pero una vez más, les vuelvo a insistir, no es simplemente el hecho de que nosotros tenemos 2 bloques y a este le empujamos para que suba, ¿no? El problema es que hay un esfuerzo. En realidad lo que se produce es una deformación, ¿no? Entonces, no es simplemente, aquí estamos obviamente haciendo algo a escala
macroscópica, ¿no? Pero en realidad recuerden que las deformaciones que se producen son deformaciones infinitesimales, ¿no? ¿Cuánto es infinitesimal respecto a una falla? Pues bueno, ¿no? ¿Cuánto son las deformaciones que ustedes pueden medir, por ejemplo, en una falla? Obviamente, si ven acumulado la deformación durante años, que son de los trabajos que ustedes salen a ver ahí en el campo, pues ya ver que hay hasta fallas que se han movido, pues, metros enteros, ¿no es cierto? Pero recuerden que la deformación elástica, eso se hace a nivel infinitesimal, ¿no? Entonces, no es que, como digo, se puede reducir el problema a dos bloques que se mueven el uno respecto al otro, porque si no sería simplemente un problema de dinámica, no habría elasticidad, ¿sí? Y después van a ver que en el siguiente tema, que son los terremotos, vamos a volver a eso, nos vamos a olvidar un poco de la elasticidad, nos vamos a quedar simplemente como que son dos bloques. ¿Pero por qué? Porque cambiamos de escala, ¿sí? Para el terremoto, por ejemplo, es un fenómeno muy puntual, una escala muy puntual, entonces, es una escala muy pequeña, podemos volver al hecho de que haya dos bloques que se mueven uno respecto al otro. Pero en cambio, en escala geológica, en realidad lo que sucede es una deformación, ¿no? Hay una deformación que va produciéndose, ¿de acuerdo? Entonces, son conceptos que ustedes tienen que tener. Esa, una de las dificultades fundamentales de nuestras ciencias, al menos las que digamos, de las tres ingenierías básicas que tenemos en ICAM, es decir, aguas, ecosistemas y geociencias, es problema de escalas, ¿no? ¿Sí ven? Cómo nosotros estudiamos algo a una escala pequeña y luego lo llevamos a una escala mayor. En algunos casos es evidente, ¿no? Como decía, pueden coger una roca, la llevan al laboratorio y miden, por ejemplo, su coeficiente de Poisson. Entonces, el coeficiente de Poisson es un coeficiente que no depende de las escalas, ¿no? Puedo medir en un pedazo de roca de este tamaño y luego cuando tengo que analizar el movimiento de un macizo, es el mismo coeficiente de Poisson, no cambia. Pero hay otras escalas que, o sea, hay otros valores que sí dependen de la escala en la que esté analizando, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el rozamiento en los terremotos, ¿no? El rozamiento medido en el laboratorio no es el mismo rozamiento a escala de los terremotos, ¿de acuerdo? Y ese es el problema, ¿no? Por eso es que no podemos todavía predecir los sismos, porque hay esas partes de la física que no conocemos correctamente. Otras las podemos resolver, como en el caso de la falla. Si es un terremoto, vemos como dos bloques, uno que se mueve respecto al otro, ¿no? Pero si es una falla que está activa durante millones de años, lo vemos como un proceso de deformación. Y esto que dibujo acá es ya simplemente la deformación acumulada, ¿no? Durante todo el tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso van a ver que generalmente es muy difícil encontrar así fallas donde se vea esto como una línea, ¿no? Hay todo ahí un proceso donde se ve justamente la deformación acumulada de años, ¿no? Como proceso elástico, ¿de acuerdo? Entonces, eso, tenerlo todo, es un proceso elástico. Eh, Voy a volver a insistir sobre los ejes que estamos utilizando, por si acaso, porque esto es fundamental, recuerden. A este le estamos llamando el eje Y, a este el eje X y a este el eje Z, ¿no? El que es vertical. Recuerden, son los ejes principales, ¿sí? No hay esfuerzos de cizalla, ¿sí? Como insisto, esto siempre lo podemos hacer, ¿no? Siempre podemos nosotros movernos en nuestros planos hasta encontrar un plano en el cual los esfuerzos de cizalla sean cero, solo nos queden los tres esfuerzos. Y podemos encontrar la primera componente, ¿no? La componente litostática, ¿se acuerdan? Litostática. Litostática, que es la componente vertical. Esto siempre es ρ, g, h. Bueno, el ρ es la densidad del material, el g la gravedad. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es h ahí? ¿Sí ven? Porque es otro detalle. H es la profundidad
a la que estoy estudiando esto. Pero, por ejemplo, si estoy aquí, ¿de dónde mido la profundidad? De acá arriba, de acá, mido hasta acá abajo. ¿Sí? Entonces, si ven, ya es un proceso más que hay que tomarlo con más tranquilidad. ¿Cuál mismo es la profundidad que debo tomar para esta componente litostática? ¿Sí? Entonces, generalmente lo primero que tenemos que entender es que esta parte de acá, sí, generalmente es muy raro que lo encontremos. Esto ya está cubierto por otra capa, entonces simplemente la superficie es acá. Y el H que vamos a medir siempre va a ser aproximadamente desde la superficie hasta la mitad de la estructura de la falla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que aclararlo, ¿no? Ese H, ¿qué significa? Porque van a ver que para luego los terremotos ese H es un factor muy importante, ¿no? Y la profundidad a donde se mueve verdaderamente, la profundidad de la falla, ¿sí? La extensión en profundidad de la falla es importante, ¿no? Entonces, cuando decimos una falla se extiende 100 metros debajo de la superficie, si ven, ¿hasta dónde estoy midiendo los 100 metros? ¿No? Hay que entender que en realidad cuando digo la profundidad de la falla, digo hasta la mitad, entonces la profundidad sería 50 metros, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque una vez más, no me interesa simplemente esto como una línea, ¿no? O sea, la falla no en sí no es una línea, sino es que en toda esa línea hay una deformación. ¿Sí? Entonces, toda esa zona hay una deformación. Lo que mido es, digamos, hasta ese punto, ¿no? Lo tomo como referencia para hablar de la profundidad de mi deformación, aunque bueno, también podría usar el punto de más abajo, ¿no? Pero pues si ven este H, ya van a ver que no, es un factor que también no es tan fácil de determinar de entrada, ¿no? Para eso justamente existen las técnicas geofísicas, ¿no? Para ir hacer geofísica un poco y ver la falla hasta dónde se propaga en profundidad. Pero cuando hablamos de profundidad van a ver que se escoge, si, no, si yo con mi geofísica veo unos sismos que van hasta 250 metros, entonces luego cuando reporte la profundidad de la falla, escogeré la mitad, ¿no? Porque si ven, la falla va desde la superficie hasta 250, entonces para decir, bueno, son la mitad, ¿no? Entonces verán, ¿no? Ese H. Bueno, el Rho y el G, bueno, el Rho es del material, la densidad. Y con eso ya tengo mi Y. Este ya hemos dicho que es 0, ¿no? Ya no vamos a insistir. Entonces el deviatórico en Y es 0. Bueno, creo que sí voy a hacer. Porque esa es la fórmula fundamental con la que voy a trabajar, ¿no? ¿Verdad? O sea, que dedujimos. ¿Qué más necesito? Entonces, en este caso, verán que es X. En este caso tengo, hay compresión en X. Esto implica que mi deviatórico, la componente deviatórica en X, tiene que tener un signo. ¿Sí? El de Y es 0, pero X es diferente de 0. Hay una compresión. Y cuando hay compresión, esto indica que tiene que ser mayor que 0. Y obviamente yo voy a calcular mi esfuerzo en X como la componente litostática, que la voy a poner directamente, ρGH, más el deviatórico en X. Ese es mi esfuerzo en X. Ya tengo el esfuerzo Y, el esfuerzo en X. También necesito la componente en Z. ¿De acuerdo? Pero en realidad lo que necesito determinar aquí es una serie de desigualdades, algunas desigualdades, más que simplemente utilizar esa desigualdad de ahí. Entonces, empezamos a trabajar con desigualdades. Yo sé que a veces tienen un poquito más de problema trabajando con desigualdades porque no es algo muy habitual, ¿no? Las desigualdades siempre están casi todos los días viendo fórmulas, viendo ecuaciones, entonces siempre.
Pero van a recordar un poco que no es tan difícil igual trabajar con esas desigualdades. Por ejemplo, aquí yo puedo establecer una primera desigualdad. Por ejemplo, esto es y esto es delta x, ¿de acuerdo? Este es el y, este es el delta x. Yo puedo llegar a una primera desigualdad aquí. Una relación entre el esfuerzo en x y el esfuerzo en y. Verán que estoy sumando algo que es positivo acá. Bueno, al y le estoy sumando algo positivo y obtengo el x. ¿Cuál de los dos tiene que ser mayor? Obviamente, por eso les decía, generalmente dicen, no, pero es que esto es obvio, o sea, el horizontal, que es el x, para que esto suba, tiene que ser siempre mayor que el y, ¿de acuerdo? Que es el vertical. Pero ahí la gente está razonando con fuerza, y además está razonando mal. ¿Por qué? Porque si ustedes simplemente piensan esto como una fuerza la fuerza horizontal es más fuerte, y empiezan a presionar, esto no hace que esto suba, esto simplemente presiona, nada más. Entonces, sí, hay criterios que la gente utiliza de manera errónea, ¿no? Y hay que hacerles ver. Y generalmente cuando uno hace ver eso al resto de la gente, pues, sobre todo si ya son profesionales de algunos años, la respuesta es que se enojan, ¿no? Pero bueno, de mi modo, pero yo digo, es preferible, o sea, al menos en la ciencia es preferible. Si no, mira, estás equivocado, no es así, no funciona. Coge dos bloques, presiónales así, esta es lateralmente, no se va a mover nada y lo único que vas a conseguir es presionar, ¿de acuerdo? Y generalmente la respuesta es, no, es que estamos pensando muy en abstracto porque siempre hay una pequeñísima componente que, no, pero entonces ya no es la componente horizontal, ¿sí? Porque si no, es que hay una pequeñísima componente que sí le empuja y esa tiene que ser mayor, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, o sea, si van a razonar con ecuaciones, hay que llevar bien el razonamiento. Si no, pues simplemente no pongan ninguna ecuación y describan todo, ¿no? Con palabras, que también es posible. Entonces, por eso les digo, ¿no? Estos detalles, generalmente, cuando uno explica, dice, no, pero esto, ¿para qué? Esto es más que obvio, ¿no? Si es la componente horizontal, para que esto suba, la X tiene que ser mayor. Porque si es mayor, va a empujar. Pero no, coge dos bloques, empújales todo lo que quieras y esto nunca va a subir. Lo único que hacer es presionar, nada más. Eso no explica una falla inversa, ¿sí? O sea, no es posible explicar una falla inversa cogiendo dos bloques y simplemente presionándolos. No existe eso. Es una explicación, una vez más, inicial, cuando ustedes tienen una primera idea, les muestran unos dos bloques que se mueven así, es una falla inversa. Pero ya para utilizar esto, no es posible. No se puede simplemente hacer esas aseveraciones, ¿no? Que es obvio, no. Algunas cosas no son obvias, ¿no? Entonces, las cosas hay que demostrarlas y, por ejemplo, la manera de demostrarlas es con estas ecuaciones de acá. ¿Sí? Como les digo, aunque a veces pues, no le guste a todo el mundo, pero ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Sí? Así es la ciencia, siempre ha sido un poco también la historia de la ciencia, ¿no? No a todo el mundo le agrada las explicaciones científicas de la realidad. Ahora, la otra cuestión que digo, ¿no? Es que estos son ecuaciones, el medio natural se comporta de manera diferente. Eh, Podemos decir, sí, o sea, son ecuaciones, pero si es que son parte de la ciencia, hay que estudiar también, pues, ¿no? Si no, pues, ¿para qué las ponen ahí? Por eso les digo, pues, es bueno también que revisen otros libros, además del de Turco de Schubert, como el de Fosse, y ahí van a ver precisamente que sí aparecen las ecuaciones, sí les ponen las ecuaciones. Nada más que no les indica de dónde salieron, ¿no? Porque es un libro de geología estructural. Un libro que tiene esto estudio, pero desde otro enfoque, desde la geología estructural, que está correcto, ¿no? Pero aquí está planteado desde la geodinámica. Por eso les mostramos desde la geodinámica, ¿no? Y por eso, por suerte, hay un libro como el de Turco de Schubert que recoge todo esto, porque
Antes, digamos, antes, o sea, hasta en los años 90, pues todo esto estaba un poco así desperdigado por aquí, por allá, ¿no? Pero al menos existe este libro. No sé si algún día se traduzca al español, no tengo idea. Aunque ustedes ven, insisto, no creo que sea la mejor idea, ¿no? Esas traducciones al español de estos libros. Más bien la idea es que nosotros debemos aprender inglés. Más bien ese es nuestro reto, porque al fin y al cabo son procesos científicos que nosotros debemos incorporarlos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que sería mejor. Pero, por eso, insisto, no necesariamente es bueno quedarse solo en un libro. Lo hacemos porque, bueno, tenemos la suerte de que el libro es básicamente una guía de lo que tenemos, pero por eso, revisar otros libros de geomorfología para ver que estos conceptos también se aplican ahí, ¿de acuerdo? Aunque no se deduzca todo. Aquí la idea es deducir, ¿de dónde salió esto? ¿Sí? Entonces, insistir que no es obvio. O sea, esta desigualdad que llegamos aquí no es obvia. Lo sabemos ¿por qué? Porque estamos sumando, a Y le estamos sumando algo que es positivo, ¿cierto? Por lo tanto, esto que está acá, el lado derecho, tiene que ser mayor, esto, tiene que ser mayor que este, acá. ¿Eh? La conclusión simple de desigualdades. Hemos encontrado una primera desigualdad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todavía no hemos utilizado esta. Hasta ahora estamos utilizando solo lo de acá. No sé si pueda borrar esto. Bueno, como siempre, no me gustaría. El problema más grave de todas estas clases ha sido el espacio pequeño que tenemos para trabajar, pero bueno, ya ni modo. Hay que borrarlo. Ahora entonces vamos a la otra componente, que sería la... Sí, tenemos la X, tenemos la Z. Necesito ahora la componente Z, ¿no? Y en ese caso sí voy a necesitar partir de acá. Entonces recuerden que el nu, aquí lo que nos interesa es que este nu es un número que es siempre positivo, ¿no? Es mayor que, perdón, al revés. Es mayor que 0. En realidad también es siempre menor que 1, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es que sea positivo, mayor que 0. Por lo tanto, ¿qué podemos obtener de eso? Porque lo que necesitamos es construir una desigualdad y aquí generalmente la idea es partir de esta ecuación para ir construyendo nuestra desigualdad. Podemos hacerla de algunas maneras, como siempre digo, hay una manera más fácil y otra más complicada. Por ejemplo, podría partir de cuál en este caso me resulta más fácil. Bueno, esto es, como les digo, es fundamental. Además sabemos, ¿no?, que este otro también es 0, perdón, es mayor que 0. Por lo tanto, todo esto es un número positivo también, verán, ¿no? ¿Sí? Este positivo, este es positivo. Todo es un número positivo. Aquí lo único que vamos a necesitar es saber cuál es positivo y cuál es negativo. En realidad es lo único que necesitamos. No sé cuál es el siguiente más simple que podemos utilizar. Si vamos por acá. Porque siempre es bueno, como digo, es algo que ya se repite siempre, ¿no? Semestre a semestre, pero a veces no siempre hay alguna posibilidad de ver que hay un camino más, tal vez más simple de explicación, ¿no? Para hacerlo con menos ecuaciones. Y esa es la oportunidad de hacer esto, por eso es la oportunidad de hacer estas clases, ¿no? Porque si no, pues, creo que sería
cuestión de mandarles a que revisen el video de las clases de los semestres anteriores, que están ahí en el canal de YouTube, ¿no es cierto? Pero no, justamente la idea es que cuando vamos haciendo la clase también es importante ver si es que hay otra manera mejor o más simple de deducir lo mismo sin necesidad de oscurecer con demasiadas ecuaciones, porque esa es otra cosa, ¿no? Una cosa es, digo, sí, funcionan las ecuaciones, las debemos utilizar, pero siempre hay un camino. Ustedes vieron cuando dedujeron, creo que ya había revisado todos, ¿no? Cuando dedujeron las ecuaciones de los coeficientes de módulo de Young y coeficiente de Poisson en función de lambda y mu. Entonces, vieron que hay algunos caminos que son más fáciles y otros que requieren más álgebra. Bueno, algo similar es aquí, ¿no? Entonces, eso vale la pena siempre repetirlo, ¿no? Entonces, aquí estamos seguros que este nu es mayor que 0, de todas maneras, también de una vez, digamos, para que se cumple esto, ¿no? ¿Verán? El nu siempre es un número que es menor que 1, pero es mayor que 0. También vale la pena insistir porque después no hay idea de cuánto vale ese coeficiente de Poisson. Y podemos llegar a una relación entre Z y Y. Yo creo que es la más fácil. El sigma Z es igual, una vez más, al litostático, ρ GH, más el deviatórico en Z. Esto es el Y. Y la pregunta ahora es, ¿cuánto vale este deviatórico en Z? Entonces aquí, ¿cómo voy a saber cuánto vale el deviatórico en Z? Pues para eso deduje esta ecuación de acá, ¿de acuerdo? Porque una vez más aquí la idea es, hay estos esfuerzos en X, pero en Z, en esta dirección. ¿Qué puedo decir? ¿Cuánto vale? ¿Es positivo? ¿Es negativo? De entrada no puedo adivinar eso, ¿no? ¿Sí ven? Hay que utilizar justamente la teoría de la elasticidad. Entonces, del X ya sé. Es un esfuerzo compresivo. Es una truth fault, por eso se llama truth fault, compresión. Es una falla inversa. Ese es el que sé de dato, de entrada. ¿Cómo sé lo que sucede en Z? Pues bueno, para eso utilizo esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la ecuación que utilizo. Entonces, el Z lo voy a reemplazar con nu X. Similar, ¿qué puedo concluir de aquí? Esto recuerden que es positivo, positivo, todo estoy sumando todo un número positivo a Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál de estos dos tiene que ser mayor? El Z tiene que ser mayor que el Y. He llegado a otra desigualdad, que es parte todavía de la respuesta, ¿no? Ya vamos a ver que el Z es mayor que el Y, pero me falta todavía una relación más. La idea es encontrar las relaciones entre X y Y, Z y Y, y ahora me falta encontrar la relación entre X y Z. Esa es la que me faltaría construir, saber cuál de los dos es, es mayor. ¿De acuerdo? Y para eso, la vía más fácil es partir de acá, ¿sí ven? Para la tercera, verán que ya tengo, ¿no? Entre X y Y, entre Z y Y, y ahora falta entre X y Z, que es la más complicada. Esta, si ven, simplemente he encontrado sumando el deviatórico y ahí, bueno, reemplazando en este caso. Por acá, sé que este es positivo, positivo. Estoy sumando algo positivo, por lo tanto, este Z tiene que ser mayor que el Y, ¿de acuerdo? Para el tercero, sí, no hay otra manera. No hay otra manera.
yo voy a partir, ven, aquí utilicé el hecho de que nu es mayor que 0, pero también necesito utilizar el hecho de que nu es menor que 1. Bueno, escribámosle de la misma manera para que sea más fácil. Pero es lo que quería ver. Entonces pongo, voy a utilizar ahora que 1 es mayor que nu. ¿Para qué me sirve esto? Pues bueno, ahora voy a multiplicar a ambos lados. ¿Sí? Multiplico a ambos lados, le voy a multiplicar este valor, el deviatórico en X. ¿Por qué? Porque quiero obtener esto, ¿sí ven? ¿De acuerdo? Entonces, quiero obtener este valor de aquí. Entonces, voy a multiplicar a ambos lados de este, verán que salió de aquí. Multiplico ambos lados por el deviatórico en X. Aquí lo que sí tengo que tener cuidado es que cuando yo multiplico una desigualdad por un número positivo o negativo, depende, ¿no? Lo que va a suceder. Como voy a multiplicar por un número positivo, la desigualdad se va a mantener, ¿de acuerdo? Propiedades básicas. Entonces me queda 1 por el deviatórico en X. ¿Ven? Multiplicado a ambos lados por un número positivo. La desigualdad se mantiene. ¿Y qué más voy a hacer ahí? Bueno, ahora voy a sumar a ambos lados el esfuerzo, el esfuerzo litostático. El esfuerzo litostático, ρGH, siempre es positivo, ¿no? Verán, ρ positivo, G es positivo, H hacia abajo es positivo. Siempre es igual. Aquí hay problema, ahora que estamos aprovechando para recordar las propiedades de las desigualdades. Cuando cambia la desigualdad es cuando multiplico por un número positivo o negativo. ¿De acuerdo? En cambio, cuando sumo, no pasa nada. Puedo sumar un positivo, puedo sumar un negativo. La desigualdad se mantiene. Entonces, pero de todas maneras, sí es un número positivo, pero no afectaría. Igual sumo ambos lados. ρGH más, aquí me queda 1 por esto, igual, mayor que ρGH más nu por el deviatórico. El deviatórico. ¿De acuerdo? ¿Y qué he obtenido acá? Voy a tratar de utilizar todo el espacio. Así que, tengo un espacio por aquí porque ya no me alcanza. Acá tengo ρGH más el deviatórico. ¿Sí ven? ρGH más el deviatórico es sigma X. Mayor que, tengo ρGH más esto de acá. Pero este nu delta X es el deviatórico de Z. Por lo tanto, ρGH más el deviatórico de Z es el esfuerzo en Z. ¿De acuerdo? Entonces, si ven, este es el pequeño proceso. No nos hemos demorado mucho, es recordar un poco las desigualdades, pero también hay que tener ciertos criterios de la geodinámica, en el cual hemos llegado a establecer nuestras tres relaciones, que no son la relación final, pero tenemos esta y esta de acá. Entonces recuerdo, ¿no? Aquí esto es el ρGH más nu delta X. Pero delta sigma X es delta Z, entonces componente litostática más deviatórico es el esfuerzo en Z. Y acá todo en cambio esto es el esfuerzo en X. Hemos encontrado esa. Las tres son importantes, sin embargo, son suficientes hacer una transitividad. Entonces, si ven entre esta, X mayor que Z y Z es mayor que Y. Entonces, si hago la transitividad, aplico transitividad, finalmente, ahora sí llego a la condición para mi falla inversa. Entonces, la condición de falla inversa verán, esta también sirve, ¿no? Nada más que es suficiente con poner una transitividad aquí. ¿Sí ven? X mayor que Z, Z es mayor que Y. Pero verán que hay una transitividad. No puedo utilizar, por ejemplo, esta de acá, ¿no? ¿Sí ven? Tengo X con Y, ¿cómo hago la transitividad acá? Entonces, X, Z, Z, Y. La condición ha sido X mayor que Z mayor que Y. Entonces, cuando
se cumple esta condición, que si ustedes vuelven al dibujito de Hattingfossen, es lo que se ve ahí. ¿De acuerdo? Este siempre tiene que ser mayor que el de acá y mayor que el de acá. Voy a tener una falla inversa. ¿De acuerdo? Ahora, generalmente ustedes dicen, no, pero esa, la falla inversa yo la veo saliendo al terreno. Ahí es donde uno, justamente, si ven, hay la doble vía, ¿no? Puede ser que yo identifico correctamente una falla inversa, entonces ya sé que los esfuerzos van a tener esta relación en esa zona en la que tengo. O puede ser que no esté seguro de qué tipo de falla es. Entonces, para eso tengo que medir estos esfuerzos, ¿de acuerdo? Y saber realmente la falla. Verán que ese es un trabajo que queda mucho por hacer aquí en todo el Ecuador, ¿no? Porque ya vamos a ver para terminar este famoso mapa de fallas que tenemos en el Ecuador. Y van a ver que hay muchas que todavía no sabemos exactamente su mecanismo, ¿no? Es inversa, es en strike slip o es una componente entre las dos. Obviamente aquí estamos suponiendo el caso más simple, ¿no? A ver todas las combinaciones, pero empezamos por los más simples. De acuerdo, entonces hemos demostrado la condición para la falla inversa. ¿De acuerdo? X mayor que Z mayor que Y. Insisto, verán que aquí no he puesto XX, ZZ y Y porque simplemente sé que estoy trabajando en los ejes principales. ¿Sí? Si no, debería poner el doble índice para recordar, ¿no? Que estos son esfuerzos y tienen esa notación. ¿De acuerdo? O como está en el libro, otro dice 1, 2, 3, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería 1, creo que este le llama 3 y este le llama... No, sí está bien, ¿no? Este 1, 2, 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto que acabamos de deducir aquí, ¿no ven? Utilizando la teoría de la elasticidad, es precisamente el dibujito que veíamos acá, ¿no? En el libro de Confucius. Por eso les digo, generalmente ve estos dibujos y no le hace mucho caso al tamaño de esas fallas, ¿no? Bien, entonces, aquí está el 1. Ah, perdón, es el de acá, ¿no? Si ven, es el caso de acá. En este caso empezamos por la de acá, ¿de acuerdo? Entonces, si ven, el rojo es mayor, el verde, el vertical 3, ¿de acuerdo? ¿Sí? Rojo mayor que verde, mayor que amarillo. Rojo, verde, amarillo. Entonces vale la pena que también revisen este gráfico y lo comparen con lo que... Aquí simplemente empezamos por la falla de empuje porque van a ver que es la más fácil, no tiene este cambio de signo, y la otra ya hay cambios de signo porque viene una complicación adicional. Entonces, si ven, revisen estos tamaños de estas flechitas, ¿sí? Pues vienen de esta desigualdad que hemos deducido aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia, que como les insisto una vez más, no es algo que sea evidente en principio, ¿no? Algo que hay que deducir. Bueno, entonces, si no hay dudas hasta ahí, pasemos, ya deje de compartir, ¿no? Ya. Pasemos a la siguiente. Tendríamos que ver las tres. Nuevamente no, solo vamos a ver hasta la normal. Y la otra, la strike slip, pues la pondríamos de deber, de una vez ya, ¿sí? ¿Cuál sería el deber para mañana? ¿De acuerdo? Pues por eso es importante que vayan entendiendo estos pasos. Obviamente está en el libro, ¿sí? Una vez más. Pero igual, ¿no? Verán que cuando ustedes hacen los deberes, pues eh, no todas las ecuaciones están ahí, o sea, están ciertos pasos, pero la idea iba a calificar precisamente, saber si han hecho todo el resto de pasos que faltan, ¿no? ¿De acuerdo? Pues por eso, ¿no? Si hay alguna duda, esto sería para la falla de empuje. La condición principal en realidad es esta, ¿no? Verán que vamos a utilizar también esta ecuación, pero la condición principal es que el esfuerzo lateral es de compresión. Es mayor que 0. Y ahora veamos para la falla normal.
Para la falla normal, yo tendría algo como lo siguiente. A pensar ahora que ahora tengo una extensión. Vale, ¿es evidente esto? No sé, generalmente cuando ustedes tienen esto, ¿qué pasa cuando extienden? Esto se separa, ¿sí ve? No, no pasa nada más. Si esto es una fuerza de extensión, esto se separa y se acabó. No hay ninguna falla ahí, ¿no? Simplemente son dos bloques que uno se aleja respecto al otro. Entonces, no es simplemente ese fenómeno, ¿no? ¿Verdad? Por eso hay que ir un poquito más allá de la física básica, ¿no? Porque si no, pues una vez más, ¿no? El otro tal vez puede decir, sí, es que hay una pequeña componente, pero aquí es más claro. Yo aplico esto, una fuerza lateral de extensión. ¿Qué obtengo? Oh, el uno se va para acá, el otro se va para allá. ¿Dónde está? No hay ninguna falla ahí. No, lo que sucede es que hay una extensión, esfuerzo de extensión, que ocasiona que este bloque caiga hacia acá, ¿de acuerdo? Pero si ven que eso no es evidente, no, no hay manera de explicarlo con este modelo simple de fuerzas. No, eso viene de que hay una deformación, es un problema de elasticidad en realidad, ¿de acuerdo? Entonces el movimiento es este, ¿no? Ya sabemos, tenemos esto y esto cae para acá. Pero esto sucede ¿por qué? Porque hay un esfuerzo de extensión hacia allá. Y como es extensión, pues lo principal es que el deviatórico, creo que esto ya no tiene tinta, el deviatórico en X, nos pongamos de nomás, ¿no? Hay un por lo tanto, el deviatórico en X es menor que cero. Aquí verán otra cosa, ¿no? Verán que aquí tendrán cuidado, los deviatóricos no confundirán con los sigmas, ¿no? Verán que lo que está dibujado ahí en, la, en el libro, vale la pena volver, aunque siempre es medio engorroso este compartir pantalla cada vez, pero bueno. Entonces vamos a ver este, ¿sí ven? Y aquí siempre me dicen, no, pero mire, el sigma 3, las flechitas no dicen que sea extensión, dicen que está. Verán, ¿no? Aquí estas son los resultantes, los 3, 2, 1 son los resultantes. Yo estoy hablando del deviatórico, ¿sí? La componente extra que tiene que aparecer para que se produzca precisamente la deformación tectónica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí ven aquí? Que me dicen, no, pero mira, aquí está comprimiendo, esto está... Sí, pero este es el resultante el que está dibujado aquí, ¿de acuerdo? No es el deviatórico, ¿de acuerdo? El deviatórico es extensión. ¿Sí? Entonces, explicación siempre importante en este punto, ¿no? El deviatórico, ¿no? Lo que dibujamos en ese gráfico, que es muy importante. Sería bueno que lo tengan por ahí, ¿sí? Siempre un detalle. Esas tablas que uno tiene ahí en la vida de ingeniero, pues bueno, es un gráfico fundamental, el gráfico de las fallas. Y yo he visto que no le hacen mucho caso generalmente a esos esquemas, ¿no? Bueno, ese es un esquema fundamental en la vida de un, de un estudiante de geociencias, ¿no? Menos de esos tres tipos de falla. El de strike slip, ya vamos a ver que hay muchos casos posibles. De hecho, hay varias posibilidades, ¿no? Puede haber extensión, compresión en el uno. Pero al menos estos dos, sí, siempre son muy estándar, ¿no? El normal y el de empuje. Bueno, con esto entonces pasemos. Entonces tenemos extensión. Ahora lo que sucede es lo siguiente. Tengo que hacer el mismo proceso. Preguntarme cuánto vale mi sigma xx, que es igual a mi componente litostática, rho GH, más el deviatórico. Esta, recuerden, la componente rho GH. Bueno, voy a escribir por acá, ¿no? Ya no hace falta escribir. Esta es la componente Y. Pero ahora le estoy sumando y aquí viene
Verán, ¿no? Aquí mucho cuidado. Ahora estoy sumando algo que es negativo. ¿De acuerdo? X aquí es suficiente, el deviatórico en X. Bien, ahora, les insisto, ¿no? Verán que yo estoy ahorrándome de poner el doble subíndice. Les insisto, eso sí estoy cambiando. Pero les estoy explicando por qué, ¿no? Porque generalmente usamos números muy pequeños aquí en esta pizarra minúscula. Entonces, pero sí quedan X, Y, X, X. Lo pueden poner después. Entonces, verán aquí la diferencia, ¿no? El otro aquí le estoy, ustedes quieren sumando algo negativo a este. Entonces, a este le estoy quitando algo para que sea igual al de acá. Por lo tanto, ahora, ¿ven? ¿Cuál tiene que ser mayor? A este le quito algo. Si esto es negativo ahora. Cuando ustedes trabajan con esto, dicen menor que 0, entonces voy a empezar poniéndole negativo aquí. No trabaje nunca así, verán por qué. El camino hacia la confusión. Tienen que razonar y para eso es esto. Y de hecho, por eso las desigualdades y todas estas relaciones de transitividad es lo primero que se aprende, ¿no? Bueno, no en la escuela, en los primeros grados, pero luego es lo primero que es importante que ustedes conozcan, ¿no? Las relaciones de transitividad, las desigualdades. Miren, entonces aquí estoy sumando algo negativo. Entonces a este le estoy quitando algo para que salga de acá. ¿Qué puedo concluir de ahí? Pues bueno, que sigma y tiene que ser mayor que sigma x. ¿De acuerdo? Tengo la primera relación. La otra, digo, sigma z es igual a rho de una vez, ¿no? Vamos a ganar un poco de tiempo. Más, esta es la cometa litostática, más mi deviatórico en z. Pero el deviatórico en z, recuerden a qué era igual. Era igual a nu por x. ¿Verdad? Es la ecuación que dedujimos. Entonces el z es el y. Aquí me interesa es el signo. Este siempre es mayor que 0. Por algo que es negativo, todo esto es un número negativo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A este le estoy quitando algo acá. Por lo tanto, también sigma y tiene que ser mayor que sigma z. ¿De acuerdo? Mayor que sigma z, ¿verdad? Simplemente estoy razonando de esta manera, ¿no? Este negativo, el nu es positivo, ¿sí? Es mayor que 1, es menor que 1, pero es positivo. Entonces, negativo por positivo, negativo. Todo esto es negativo. Por lo tanto, a este le estoy quitando algo. Estoy sumando algo negativo. Por lo tanto, este tiene que ser mayor que el z. ¿Sí? Verán entonces un poco el proceso que voy a calificar ahí en su deber, ¿no? También, ¿no? Esa es la idea. Tampoco hace falta escribir todas las razones, pero porque siempre cuando ya he mandado este deber, generalmente suelen escribir esta y la última ecuación, ¿no? O sea, hay un proceso que hay que seguir para mostrar esto de acá, ¿no? Y si lo pueden escribir en palabras, pues mucho mejor. Yo no escribo igual todas las palabras porque generalmente se me llena el pizarrón, ¿no? Y además esa es un poco la idea de la clase, ¿no? ¿Verdad? La idea de la clase es que hay muchas cosas que se hacen verbalmente y se explican, ¿no? Y generalmente se escriben solo las conclusiones. Entonces, por eso es que uno va a clases, ¿no? Para escuchar las explicaciones de la otra persona, porque si no, pues cogería estas ecuaciones y las pondría una debajo de la otra, ¿no? Entonces, no es así. Por eso les explico, ¿no? Este es negativo, este es positivo, negativo por positivo da negativo, le estoy quitando algo al y, por lo tanto el y tiene que ser mayor que el z. ¿No? Y finalmente vamos a partir de para ir terminando, esta parte, recuerden, el nu es mayor que 1, y ahora voy a multiplicar a ambos lados por el deviatórico en x. Pero ¿qué va a suceder? Que cuando multiplique por el deviatórico en x voy a multiplicar por un número menor que 0. Por lo tanto, nu por el deviatórico en x, esta va a cambiar de sentido. 1 por el deviatórico en x. ¿Sí? Entonces, cambia de sentido. Este era mayor, ahora cambia a menor, porque estoy multiplicando por un número negativo. Y ahora voy a sumar.
Aquí en la suma no hay problema. Voy a sumar el rho GH. Entonces, rho GH más nu por X menor que rho GH más de acá. Veamos si todavía me alcanza aquí. Entonces recuerden, ¿no? Rho GH más esto es, bueno, si quieren, ¿no? Esto es rho GH más, esto era el desviatórico en Z, que es lo primero que deduje de la elasticidad. ¿Sí ven? Si es que no deducía esto, ¿cómo voy a saber esta relación? ¿Cómo voy a saber que esto era el desviatórico en Z? Eso viene de la teoría de la elasticidad, ¿no? Es menor que rho GH más el desviatórico en X. Y bueno, miren, esta componente de acá, que es Z. Tiene que ser menor que todo esto de acá es X. Esfuerzo en X. Y finalmente, llego a la condición para mi falla normal. Pues tengo que buscar una transitividad. Aquí no me conviene, ¿no? ¿Sí ven? Hay que simplemente acomodar. Aquí tengo mayor que X, pero acá no funciona. Acá podría tener X mayor que Z. Entonces, ¿cómo le aplico la de acá? Bueno, hay que cambiarlo un poquito, ¿no? Esta de acá la puedo escribir como, para que se entienda, puedo escribir también Z menor que Y. ¿Bien? Entonces ahí sí puedo aplicar, ¿no? Z, o no, más bien, no conviene, no se ve tan claro. Por eso les digo, siempre hay una que se ve más claro, ¿no? He deducido esto, pero puedo más bien escribirle X mayor que... no me conviene tampoco. Si Y puedo usar esta otra, ¿no? Y mayor que X. Sí, está mejor. Sí. X mayor que Z. Sí, ven, hay que buscar una combinación entre esas tres que hemos obtenido para encontrar la final. A veces hay que cambiar un poco. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Y mayor que X. Y X mayor que Z. Ya tengo mi transitividad. Entonces me queda, ¿verdad? ¿No? Y mayor que X. Y X mayor que Z. Y he llegado a la transitividad para mi falla normal. ¿De acuerdo? Entonces verán que les he mostrado los dos tipos de falla. La que va a quedar de deber, de una vez les indico, sería para la falla en strike slip, para la falla de rumbo. Ahí vamos a tener dos casos que son la falla dextral y la falla sinestral. ¿De acuerdo? Hay dos posibilidades. Seguramente, pues, a pedir solamente que hagan una de ellas, ¿no? Pero la idea es, si ven el análisis, ¿no? Hay que hacer un poco el análisis. No es simplemente cuestión de escribir esto al final, ¿no? Bueno, pero el proceso es el mismo, saber si la componente es mayor que cero, menor que cero, cuándo la aplico, cuándo no la aplico. Cuando cambia de sentido, ¿cómo puedo obtener esto? Y, sobre todo, al final, si ven, hay que hacer algún acomodo, por ejemplo, aquí le tuve que dar la vuelta a esta, ¿no? Si ven, estaba Z menor que X, pongo X mayor que Z para transitividad entre esta, ¿no? Y mayor que X mayor que Z, y tengo ya la desigualdad. Que, para terminar, pues les muestro, es lo que se ve en el dibujito, ¿no? Siempre volvemos al dibujo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces estamos acá. Entonces, ¿ven? Z, Y es el 1, el rojo acá. ¿Sí ven? La flecha roja es mayor que la flecha verde, que es la dirección X. Y este es mayor que la flecha Z, que es la dirección en el otro sentido de acá. No estoy tan convencido de eso. ¿Sí ven? No estoy tan...
¿No? ¿No ven? Hay algo que está mal. Es lo bueno de revisar. No está bien esto. No, algo está mal ahí. ¿Dónde está el error? Eso estaba bien. X. Entonces, ¿sí ven? No hay problema. Vamos. Esa es la ventaja, tenemos tiempo. No, algo está mal en esa desigualdad. No. La primera está bien. Y mayor que Z. Y mayor que Z. Y me quedó que Z es menor que X. Eso es lo que está mal. Perdón, está mal. Algo está mal ahí. Bien, aquí está algo mal. Entonces, perdón, vamos a corregirlo. Siempre no hay problema. Algo está mal ahí. Algo estaba mal. El nu es mayor que 1, está bien. Le multiplico, cambia de sentido. Por lo tanto, el Z, algo está mal ahí. Estoy multiplicando por algo negativo. Estoy multiplicando a ambos lados por algo negativo. La última es la que está mal, ¿no? Hay algo que no está bien ahí. El Z me tiene que quedar... Ah, es que esto está mal. ¿Sí ven? Al inicio está mal. No, entonces esto está mal. El nu no es mayor que 1. El nu es mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí está mal. ¿Sí ven? Eso es. Por favor, corrijamos. Lo que yo sé es que, vamos a poner por acá, ¿se acuerdan? Que el 1 es mayor que nu y esto es mayor que 0. ¿Eh? Entonces, de lo que debo partir es que nu no es que sea mayor que 1, nu es menor que 1. Eso es lo que está mal. Entonces, aquí está mal. Nu es menor que 1. ¿De acuerdo? Aquí estaba mal. Nu es menor que 1. Multiplico a ambos lados por un negativo. Por lo tanto, el menor que cambia a mayor que. Ese es el error. Y después, bueno, esto sumo a cualquier cosa, sigue mayor, y por lo tanto, esto de acá es el esfuerzo en Z es mayor que el esfuerzo en X. Y ahí sí puedo hacer la transitividad entre esta y esta de acá. Sí, porque estaban muchas vueltas ahí. Entonces, si ven ahí, algo que estaba mal. Entonces, este es Y mayor que Z o Z mayor que X. Y esa sí es la relación que está bien. Y mayor que Z, Z mayor que X. Esta es la condición para una falla normal. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, corregir eso. Estaba partiendo de la inecuación errada. Y eso es lo que precisamente, ahora sí para terminar. Entonces, a veces sí puede ser que inclusive eso también tiene, no es infalible aquí, ¿ah? Puede haber errores. Ahorita me di cuenta, pero imagínense, puede ser que no me daba cuenta. Entonces, miren, acá está, ¿no? La normal, ¿sí ven? Y bien, sí, por eso siempre es bueno irse a otro lado, buscar otra referencia, porque ahí uno puede decir, no, ahorita me di cuenta que estaba mal, ¿por qué? Porque vi el gráfico y digo, no corresponde. Pues ahora sí, ¿no? Miren, el rojo, el vertical, el Y, es mayor que el verde, este horizontal de acá, el Z, y este es mayor que el amarillo que está acá, que es el X, que es la compresión en la dirección de la falla, propiamente. La empuje. Y si no hay más inquietudes, entonces, por eso les digo, pondría mañana como deber hacer una de las dos, ¿no? De la diestral o la sinestral, porque en el caso de las fallas de strike slip tenemos dos casos, que es el caso dextral y el caso sinestral, ¿de acuerdo? Ahora, no sé si es que está
eso porque es otro tema que siempre es importante analizarlo cuando vamos al campo. Cuando hablamos de dextral y sinestral, básicamente la idea es, si yo me paro sobre uno de los bloques y considero que es el otro el que se mueve, si se mueve hacia la derecha, obviamente es dextral, y si consigo que se mueve hacia la izquierda es sinestral. El caso más importante de fallas dextrales que tenemos en nuestro país es lo que se conoce como el sistema dextral mayor, que viene desde la isla Puná, falla de Payatanga, falla Cosanga, hasta Chingual, en Colombia, ¿no? Que es la frontera entre la astillano andina. Ahí lo que se considera, ustedes imagínense, se paran en la parte, por ejemplo, digo aquí, por eso voy a ponerme aquí, no en Tena, estoy aquí, y veo que se mueve todo el bloque norandino, ¿sí? Yo estoy aquí en Tena, y veo que se mueve el bloque norandino hacia mi mano derecha. ¿Sí? Es una visión de la dextralidad de mi falla, ¿no? De todas maneras, y para terminar, ese es el otro tema, algo que ustedes tienen que tener siempre presente es este documento. Bueno, hay algunos, ¿no? Pero, digamos, uno de los documentos fundamentales que ustedes deberían conocer a nivel de fallas es el mapa de fallas. Este sí está más grave porque no sé. Entonces, las fallas generalmente se hallan repertoriadas en los mapas geológicos, ¿no? ¿Sí? De todas maneras, hay un trabajo de resumen bastante interesante, que es el mapa de fallas de Ewes. Para esto hay un paper. Entonces, no sé si ustedes han visto ya este mapa, si no, pues les menciono brevemente, ¿no? Debería ser otro de los elementos así básicos que tengan ahí, al menos. ¿Sí ven? Así como los químicos tienen la tabla periódica ahí pegada en la pared, bueno, tener el mapa de fallas, ¿no? Más del mapa geológico, porque bueno, el mapa geológico también tiene las fallas ahí, ¿no? Pero también es importante a veces siempre tener una idea de, así rápida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces miren, este es el mapa de fallas cuaternarias, obviamente, ¿no? No es que sean todas, pero son las cuaternarias, las que se consideran activas o capaces, ¿sí? De los autores, ¿dónde están los autores? Me aparece aquí el nombre de los autores. Está. Bueno, eso es financiado por el Geological Survey de los Estados Unidos. Eh, es el mapa, son profesores de la Politécnica Nacional, ¿no? Bueno, aquí está, creo, sí. Ewes, Alvarado, Yepes, ¿no? Entonces, aquí tenemos las principales fallas que tenemos aquí en el Ecuador, con sus descripciones, ¿no? Verán que están acá. ¿No? Aquí les dice, ¿sí? El sentido del movimiento, el sleep rate, ¿sí? O sea, cuánto se ha movido, y eso van a ver que en su mayoría, pues, es desconocido eso, ¿no? ¿Sí? Es desconocido en la mayor parte. ¿Sí? Está desconocido, desconocido. Hay pocos donde se haya medido. El tiempo de actividad, pero sobre todo lo que nos interesaría aquí este momento, ¿no? ¿Sí? Lo que hemos visto ahora, el sentido de movimiento, ¿no? Bueno, en algunos casos desconocido, en otros casos reversa, sinestral, normal, dextral. A veces hay combinaciones, ¿sí ven? Aquí tenemos una normal con una componente dextral. En otras solo dextral, inversa o reversa, ¿no? Aquí le llama reverse, ¿no? A la falla de empuje, a la truth fault, por si acaso. ¿Sí? Falla reversa, falla de empuje o falla inversa también. Aquí reversa transpresiva, bueno, aquí los términos verán, esta transextensiva y transpresiva son combinaciones entre la falla, por ejemplo, es transpresiva cuando tengo una falla, strike slip, con una compresión. ¿Sí? Esa sería una transpresiva. Y además en reversa, ¿no? O sea, en compresión. También hay la transextensiva. No sé si hay un ejemplo por aquí. Entonces, si ven, aquí tenemos, ¿sí ven? Reversa, reversa, normal, etcétera, etcétera.
este es un mapa de fallas que es importante conocer y sobre todo sería importante conocer las que están más cerca de nosotros, ¿no? Ahora ahí obviamente ya hay actualizaciones, por ejemplo, hay una base de datos a nivel ya de Sudamérica mucho más amplia que este mapa inicial, pero es también un documento fundamental, ¿no? Sobre dónde están las fallas principales, que son estructuras que ustedes deben reconocer y generalmente cuando se sale al campo es esto lo que se trata de ver, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estas fallas cuando salimos al campo y tratar de ver las características, ahí sí geomorfológicas del terreno para tratar de distinguir. Entonces ese mapa de EWES, por favor, es una de las. Verá que generalmente esto es un documento que está a disposición de todo el mundo, ¿no? Mapa de las fallas cuaternarias del Ecuador. ¿De acuerdo? Cuando el financiamiento es de los americanos, ¿no? ¿Verdad? Con muchos de los proyectos que se hace aquí en Ecuador, ¿no? Financiado por gente de afuera. Eh, Eso, bueno, entonces yo creo que quedamos hasta ahí. Entonces recuerden el deber será a partir de lo que ya está en el libro, en realidad ahí están las soluciones, nada más que, por favor, Sam, obviamente si solo copian, que es poco que está ahí, bueno, tampoco les va a poner cero, ¿no? Pero la idea es que desarrollen un poco más, ¿no? Realmente traten de pensar de estas desigualdades, y ven, por ejemplo, aquí como yo me había equivocado, pero el proceso es similar, ¿de acuerdo? Entonces, eso, si no hay preguntas,